Es triste que la persona a la que llamaba Wiggler o el cazador de recompensas sea Louis. Aunque Bob Esponja es principalmente un programa de televisión hecho para niños, hay una sorprendente cantidad de crímenes relacionados con este elenco de criaturas marinas. Lanzada a finales de los 90, la serie animada Bob Esponja, Pantalones Cuadrados, fue un éxito sorpresa, convirtiéndose en el programa más popular de Nickelodeon y uno de los más exitosos de todos los tiempos. Capturó la imaginación de personas de todo el mundo, con críticos y fanáticos por igual, elogiando la serie por su sentido del humor ligero y a veces surrealista. Con algo tan popular, es inevitable que ocurran tragedias asociadas a la caricatura sobre la adorable esponja. Justin Johnson era considerada por todos el estereotipo de madre joven. Con solo 23 años, ya tenía una hija de 3 años llamada Sutton Mary, a quien cuidaba en su ciudad natal de Uscoda, Michigan. Aunque desde fuera parecía ser una madre relativamente normal y competente, por dentro Justine luchaba con graves problemas de salud mental. A la edad de solo 13 años, se dice que le diagnosticaron trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, ansiedad generalizada y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, todo lo cual comenzó a afectar su psique durante la siguiente década. También desarrolló una fuerte adicción a la heroína y metanfetaminas, lo que agravó sus problemas de salud mental y supuestamente le causó alucinaciones y le hizo perder la capacidad de distinguir fantasía de realidad. Había pasado meses sin su medicación prescrita y la combinación de sus condiciones preexistentes y su adicción devastadora a las drogas fue suficiente para llevarla a la locura. Aunque su familia y amigos sabían de sus problemas, no tenían idea de hasta qué punto la estaban afectando, lo que hizo que los eventos que siguieron fueran aún más trágicos. El 17 de septiembre de 2021, el hermano de Justine la visitó a las 4 a.m. y notó de inmediato que algo andaba mal. Al entrar a la casa, hizo un hallazgo horrendo. Un pie de niño asomaba de una bolsa de basura. Al llegar las autoridades confirmaron lo evidente. Sutton Mary, de 3 años, fue apuñalada mortalmente por su madre, Justine. Es importante tener en cuenta que durante todo esto, Justine no estaba por ningún lado, y la policía pronto inició una búsqueda para llevarla ante la justicia. A las 8:30 de la mañana, 4 horas y media después del hallazgo del cuerpo, la madre psicótica fue hallada deambulando sin rumbo en unas vías de tren cercanas. Cuando fue arrestada y cuestionada sobre por qué cometería un crimen tan atroz, declaró de manera extraña que Bob Esponja le había hablado directamente a través de la pantalla de su televisor y la presionó para que matara a su hija. Ella explicó que si no hubiera hecho lo que hizo, la caricatura de Bob Esponja le había dicho que la mataría como castigo, lo cual fue suficiente para convencerla de cometer el acto insidioso. El asesinato devastó y conmocionó a su familia y a toda la comunidad. Ninguno había presenciado un crimen tan cruel y todos estaban incrédulos de que algo así ocurriera en su pequeño pueblo. Justine pasaría los siguientes años desintoxicándose y recibiendo tratamiento para estabilizar su condición, para que no solo pudiera dejar de experimentar sus alucinaciones, sino también reconocer la gravedad de lo que había hecho y poder enfrentar un juicio adecuadamente. A través de terapia intensiva y otros tratamientos de salud mental, Justine finalmente pudo aceptar la realidad de sus acciones, y eso la destruyó por completo. Afirmó no recordar ni saber nada sobre la muerte de su hija, pero admitió haber cometido el crimen y se declaró culpable de todos los cargos. Su caso, por supuesto, recibió poca simpatía por parte del sistema legal debido a la gravedad y brutalidad del crimen, y posteriormente fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este desafortunado y perturbador caso pronto fue reportado por los principales medios de comunicación, quienes quedaron en shock ante lo absurdo de que su razón para matar a su pequeña hija estuviera basada en las palabras de un personaje de caricatura. Pero a pesar de lo extraño de su defensa inicial, el caso sigue siendo un ejemplo impactante y triste de cómo la falta de tratamiento de salud mental y el abuso de drogas pueden corromper incluso a una madre para cometer algunos de los actos más despreciables que uno podría imaginar. Pero aunque este caso es notable por su relación con la caricatura de Bob Esponja, está lejos de ser el único ejemplo de un crimen relacionado con el personaje. 5 años antes del apuñalamiento de Sutton Mary, el 16 de julio de 2016, 2 hombres discutieron en el pequeño pueblo de Lewisburg, Pensilvania.
Roberto S. Lee, quien tenía casi 40 años, comenzó a discutir con otro hombre llamado Jamal Britton en el complejo habitacional Century Village a las 5 de la mañana. Jamal había sido echado por Keisha Jacobs, la madre de su hijo, después de que él se emborrachara demasiado por su consumo excesivo de alcohol. Lee, quien estaba fumando un cigarro afuera, pronto se involucró en una discusión con el otro hombre. El debate se intensificó y el punto crítico fue cuando Britton insultó a Lee comparándolo con Bob Esponja. Testigos presenciales declararon después que esto enfureció tanto a Lee que sacó un cuchillo y atacó a Britton, apuñalándolo brutalmente y cortándole los riñones y varias arterias vitales. Mientras se desangraba, Jamal se tambaleó hacia un parque infantil cercano y pronto fue encontrado y llevado al hospital. Pese a los esfuerzos médicos, las heridas de Jamal fueron fatales y murió después en el centro médico Geisinger. Después del apuñalamiento, Lee se fue en su auto y arrojó el cuchillo a un río local en un intento de deshacerse de la evidencia. Pero esto resultó ser un gesto inútil, ya que la policía lo alcanzó poco después. Durante su juicio, Lee intentó defenderse diciendo que asumió que Jamal llevaba un arma, ya que se le acercó con ambas manos en los bolsillos, como si estuviera escondiendo algo. Fue declarado oficialmente culpable del asesinato casi un año después y aún sigue siendo un misterio por qué se ofendió tanto por la comparación que Jamal hizo de él con una esponja. Mientras que ese caso fue sobre un criminal que aparentemente odiaba al icónico personaje de caricatura, el siguiente involucra posiblemente a uno de los mayores fanáticos de la serie. Eduardo Price, ladrón serial de Tulsa, Oklahoma, cometió 5 robos en varios meses, llevándose artículos electrónicos costosos como tabletas y enrutadores de Internet. Aunque al principio fue escurridizo, empezó a surgir un patrón en los robos. Las víctimas que lograron ver al hombre afirmaron que llevaba un par de calcetas y shorts de Bob Esponja sumamente reconocibles, un atuendo inusual que dejó una impresión duradera. Desafortunadamente para él, después de que intentó vender la mercancía robada en Facebook Marketplace, la policía notó el par de calcetas distintivas en el fondo de sus fotos y comenzó a investigar más a fondo. Price ya tenía antecedentes de arresto por robo y no fue condenado solo porque los testigos clave no se presentaron a testificar. Esto lo convirtió en un sospechoso probable de los robos, y el 16 de septiembre de 2022, la policía le entregó a Price una orden de arresto en el complejo de apartamentos Waterside. Al registrar su casa, hallaron el mismo par de shorts de Bob Esponja en la secadora. Como Ícaro, Price dejó que su amor por la caricatura lo arruinara y, tras devolver la mayoría de los aparatos electrónicos, fue entregado al sistema legal para ser castigado. El Departamento de Policía de Tulsa luego bromeó sobre el incidente en Facebook, y muchos se sorprendieron por la imprudencia que causó el arresto de Price. Algunos fanáticos de Bob Esponja han cometido crímenes, mientras que otros han sido víctimas. Siramani Clark tenía 9 años y vivía en Las Vegas, en Nevada. La noche del 14 de marzo de 2023, el niño estaba en casa en el departamento de su familia, viendo Bob Esponja con su hermanito, Honor Tate. Justin Tate, su madre, estaba en la habitación de al lado con otros familiares, pensando que sus hijos estaban seguros y tranquilos. Nadie pudo prever los horribles sucesos que siguieron. De pronto, disparos rompieron la noche tranquila. Entrando en pánico, los adultos corrieron rápidamente a la otra habitación para revisar a los hermanos, pero ya era demasiado tarde. Honor yacía en el suelo herida. Una bala le atravesó la pierna. Siramani, por otro lado, había fallecido trágicamente a causa de las heridas que sufrió. La familia y la comunidad estaban en shock por el inesperado suceso, y muchos se preguntaban cómo ocurrió. A la policía no le tomaría mucho tiempo encontrar respuestas al comenzar su investigación. Según ellos, el vecino fue el responsable. Se dice que él presumía su arma y accidentalmente disparó, haciendo que las balas atravesaran la pared y llegaran al departamento vecino. Aunque las autoridades aún no han revelado públicamente el nombre del sospechoso, afirman que ya era un delincuente convicto, quien no debería haber tenido acceso a un arma de fuego en primer lugar. Aunque el tiempo dicte sentencia, el trauma por la trágica muerte de Siramani nunca se podrá deshacer. Aunque la mayoría de las historias tratadas hoy son sobre personas que veían Bob Esponja, también los involucrados con el programa han tenido problemas. Desde el inicio, Roger Bumpus ha interpretado a Calamardo Tentáculos, el vecino molesto de Bob Esponja. Con la reputación apta para niños de su personaje más famoso, fue una sorpresa para muchos fanáticos cuando un escándalo cayó sobre su querido intérprete.
La noche del 15 de enero de 2016, la policía encontró un PT Cruiser azul estacionado en medio de una calle en Burbank, California, con un hombre aparentemente ebrio recargado sobre él. Pronto se supo que ese hombre era Bumpus. Cuando los policías intentaron hablarle, supuestamente trató de alejarse, pero no llegó lejos por su ebriedad. Después de realizar sus pruebas, las autoridades descubrieron que el nivel de alcohol en la sangre del actor era el doble del límite legal, por lo que lo arrestaron por conducir bajo los efectos del alcohol. Según Bumpus, no todo era como parecía. Poco después de ser liberado bajo fianza de $15,000, afirmó que la policía había estado mintiendo sobre los detalles del incidente. Según contó él, no lo habían atrapado recargado en su vehículo, sino que lo detuvieron mientras conducía a casa desde el bar. Solo confirmó que estaba ebrio y excedió el límite legal de alcohol. Para la mayoría, esto parece extraño. En la historia de los arrestados que discrepan con la policía sobre los hechos del caso, muy pocas personas han intentado parecer más culpables. En entrevistas posteriores, Bumpus confirmó que su mayor temor era que Nickelodeon lo despidiera por la infracción. Aunque la cadena dudó en comentar la situación públicamente por un corto tiempo, pronto confirmaron que el actor no iría a ningún lado. Incluso hasta el día de hoy, Roger Bumpus sigue dando voz a Calamardo, y todo este asunto apenas es una mancha en su imagen pública. Sin embargo, otras personas que fueron detenidas por crímenes relacionados con Bob Esponja no serían tan afortunadas. El 23 de enero de 2023, la policía en Leeds, Garford, detuvo un auto sospechoso de ser usado por un vendedor de sustancias ilegales. Sus sospechas crecieron al hallar grandes fajos de dinero en el asiento trasero, por lo que arrestaron al conductor, sospechando que violó la ley de productos del crimen. Tras investigar más, las autoridades llegaron a una casa en Drylington y hallaron más dinero y mucho cannabis. Curiosamente, estas drogas fueron encontradas envueltas en paquetes, cada uno marcado con calcomanías que mostraban a Bob Esponja pantalones cuadrados. No está claro si esto era algún tipo de código o si los traficantes simplemente eran fanáticos del programa. Esta redada también resultó en el arresto de otro delincuente. Parece que a los narcotraficantes de todo el mundo les gusta Nickelodeon. El 24 de mayo de 2016, policías en Boston detuvieron a un hombre que llevaba bolsas de crack por la calle. Después de algunas preguntas, él les indicó la dirección de un auto estacionado más adelante en la calle. La policía siguió el vehículo por un corto tiempo, observando cómo vendían drogas a varios clientes que se acercaban caminando. Esto era toda la prueba que necesitaban y pronto se acercaron a los sospechosos para arrestarlos. Estos hombres no pensaban rendirse sin pelear. Iso Gorman, quien iba como pasajero, supuestamente golpeó y pateó a los oficiales, pero fue sometido y detenido junto a Doral Hilton, quien conducía sin licencia válida. Al registrar el vehículo, la policía encontró $1,400 en efectivo, junto con 25 bolsas de crack y 6 barras de marihuana, todo guardado dentro de una mochila de Bob Esponja. Así que ahí tienen algunos crímenes relacionados con la esponja favorita de Internet, y con eso creo que terminaré el video aquí. Así que hasta la próxima. Gracias por ver.